Muy buenos días al grupo de Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo, México. En esta ocasión para presentar mi libro, que es prácticamente de la serie de escatología, el número 6, el fascículo número 6, y se llama 70 semanas proféticas. Es un libro muy básico para la escatología bíblica y nos va a llevar durante esta sección que posiblemente, si no alcanzamos a terminarlo en esta semana, demos espacio para concluirla la próxima semana. Trataremos en lo que sea posible organizarnos para concluirlo en esta semana, pero muchas de las ocasiones se le complica a los oyentes escuchar demasiados audios. Entonces vamos a tratar de organizarnos para llevarlo un poquito más desahogado y ocupar 2 semanas para su estudio. De todas maneras, nuestro estudio va a organizarse de la siguiente manera. El día de hoy voy a estar presentando más al rato la introducción de el libro y posteriormente vamos a ver si logramos contactar por lo menos a uno de los dos prólogos que tenemos allá. Uno es el pastor Samuel Caldas y otro es el pastor Luis Cárdenas, quienes prologan este material, y ambos personas expertas en la escatología bíblica, con mucha experiencia de lo que es la profecía bíblica. Bueno, inmediatamente después vamos a presentarles el libro en dos secciones. La primera sección del libro, en el capítulo 1, vamos a estar hablando de la cronología y contexto previo a la profecía de las 70 semanas. Todo lo que representaba el contexto, nos vamos a dar cuenta también, en primer lugar, que no existía la iglesia como tal, más que en símbolos y en profecía, pero no existía. Por lo tanto, la profecía de las 70 semanas está dirigida específicamente a Israel. La iglesia no tiene nada que ver ni en el principio ni en el final de la profecía de las 70 semanas. Vamos a estar viendo también que hay algún principio cronológico para ir cotejando la historia bíblica y la historia secular, cómo se va a casar las fechas, porque eso es algo muy importante, porque hay variaciones en fechas y otros, por ejemplo, fechan la caída de Jerusalén 606 y otros 605. ¿Cuál es la razón de esas variaciones de fechas? Lo vamos a estar viendo desde las fechas de Heródoto, y luego la vamos a cotejar con la del obispo Usher, y también las vamos a estar comparando con, por ejemplo, Rawlinson, que es un experto en lo que es la cultura caldea. Luego, después de ubicar el principio cronológico bíblico y secular y poder concretar fechas exactas, vamos a hablar del contexto histórico previo a la invasión de Babilonia. Y eso es algo muy importante porque eso nos va a dar el punto de partida para la razón de que fue dada las 70 semanas. Inmediatamente vamos a estar hablando de las causas de la caída tanto de Israel, que es el reino del norte, o José, Efraín, como la caída de Judá, prácticamente con su capital Jerusalén. En esas dos vamos a estar hablando. Luego, para que tengamos la idea de los profetas judíos que anunciaron la destrucción de la nación, desde el anuncio de la caída del norte como la del sur. Inmediatamente vamos a concentrarnos en los reyes de Judá que precedieron a la destrucción de Jerusalén del 587 a.C. Estoy hablando de la destrucción. Inmediatamente vamos a hablar de las cautividades y las deportaciones. Eso es algo también muy importante porque nos va a dar la idea de qué cosas se están desarrollando durante ese periodo de tiempo. Vean cómo toda esa historia nos va a servir
pero también vamos a estar presentando la cuestión de los tres juicios distintos de Judá. ¿Cuáles son los tres juicios? El juicio de la cautividad, porque eso es importante distinguirlo. El juicio de la cautividad, también el juicio de las desolaciones, que es la profecía que se trata de las 70 semanas, no enfoca la cautividad, sino enfoca las desolaciones. Y también vamos a estar hablando de la destrucción. Entonces, todos esos juicios que son muy importantes. Inmediatamente vamos a la sección número 2. Por eso les decía, solo en esta parte vamos a abarcar un buen tanto de audios. Y después vamos a la explicación ya de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos a hablar de la importancia de la profecía de las 70 semanas, el tiempo, duración de las 70 semanas, el propósito de las 70 semanas, las escuelas de interpretación de las 70 semanas, el comienzo de las 70 semanas, las primeras 69 semanas, y después vamos a hablar de la última de las 70 semanas para terminar y aterrizando con una conclusión. Así que vamos a tener un buen espacio y creo que pues necesitamos tomar apuntes. Voy a subir incluso imágenes que las voy a ir explicando durante el trayecto de esta exposición. Y también pues les ofrecemos este libro que está a disposición de cada uno de ustedes. Es un libro que se llama 70 semanas proféticas y las tenemos aquí en PDF o las tenemos también impresos enviándolos generalmente para los que están en el país, porque para los que están fuera del país generalmente les recomendamos el PDF, que es de inmediato, les llega el material y no tienen que pagar ningún costo de envío. En el caso de los que están fuera, yo recomiendo esa PDF, pero los que están en el interior del país, México, podemos enviarles el libro físicamente impreso. Que Dios los bendiga y les mando un abrazo, Pastor Salomón de la Cruz. Muchas bendiciones a todos los estudiantes, siervos y siervas del Señor y líderes de este grupo de enseñanza. Es un gusto para mí saludarles desde Cancún, el pastor Luis Cárdenas, para comentar a manera de introducción sobre el estudio tan maravilloso de las 70 semanas. Quiero decirles que el estudio del cumplimiento de las profecías bíblicas dicho por los profetas del Antiguo Testamento y por nuestro Señor Jesucristo, junto con sus santos apóstoles, nos mueve a investigar con profundidad el escenario de la escatología. Mucho se dice en las redes virtuales sobre este tema. Entre los comentarios, como sabemos, hay algunos correctos y otros solo desvirtúan la interpretación de la santa palabra de Dios. Este libro de las 70 semanas proféticas de Daniel, escrito magistralmente por mi amigo ya de muchos años, bueno, yo tengo muchos años, él no, pero bueno, es mi amigo, el licenciado en teología Salomón de la Cruz Tuyub, egresado de ISUM, o sea, ISUM es el Instituto de Superación Ministerial, responderá a todas sus preguntas, nos presenta un panorama histórico y sobre todo cronológico, con fechas en donde empieza y en donde termina estas profecías. Por lo tanto, como estudiante y maestro en escatología y en mis años de ministerio, recomiendo la lectura y sobre todo el estudio concienzudo de este libro, esperando que para todos sea de grande bendición. Y como siempre, reciban un saludo desde Cancún, Quintana Roo, del pastor Luis Cárdenas, y todos atentamente escuchar los audios, a escudriñar las escrituras, a aclarar sobre todo si esas 70 semanas ya se cumplieron, se van a cumplir, cuántas se cumplieron, cuántas semanas nos hace falta,
Creo que en este libro, en este estudio de escatología, aprenderemos cosas muy importantes, muy profundas, que nos reporta, que nos dice, que nos enseña la maravillosa palabra de Dios. Saludos a todos. Amén. Muy buenas tardes al grupo Instrucción Teológica. Les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. Y bueno, pues en este momento vamos a presentar ya la introducción de este libro, de este material que se llama 70 Semanas Proféticas. El interés por este material sobre las 70 semanas no solo es, como en algunos casos, el sensacionalismo, sino el interés está basado en la actualidad del tema, pese a que fue dado hace más de 2500 años, en la época de Daniel. Pese a eso, es un tema de grande actualidad. ¿Por qué razón? Porque delante de nuestros ojos se están teniendo en cumplimiento algunos eventos tan importantes. La verdad es que los eventos descritos en el Apocalipsis y Daniel no describen lo que sucederá en México o en Francia o en alguna parte de Sudamérica, sino que se enfocan a lo que pasará en el Medio Oriente. Y además, el futuro del pueblo del pacto, que en este caso Israel, es de vital importancia en este momento crítico de la historia. Y es una de las razones por las que este tema, las 70 semanas, cobra un interés tan importante. El fin de esta dispensación de la gracia, todos sabemos, es blanco del esquema divino de las profecías. Esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando culmine la época de la gracia. Entonces comenzará prácticamente el seguimiento del reloj profético de Dios a través de las 70 semanas. Para todos es sin duda muy importante el presente, el que estamos viviendo. Nos paramos nuestros pies sobre la tierra. Sin embargo, en vista de los acontecimientos que se están dando en Medio Oriente y en el mundo entero también, queda la pregunta inquietante sobre si seremos o no seremos la última generación que será testigo de los últimos días cuando se agote la arena del reloj escatológico para la iglesia, que culmina con el tiempo de gracia. Bueno, alejando a los traficantes de profecías, que así le llamo, y a los alarmistas, podemos nosotros concentrarnos en lo que estrictamente dice la Escritura al respecto. ¿Y qué mejor base de estudio que Daniel capítulo 9 sobre las 70 semanas proféticas? Este estudio concierne a la naturaleza y a la época del cumplimiento de esta profecía. Desde luego, no nos autoriza a la predicción, mucho menos a la adivinación, ¿no? Predecir no es el propósito del estudio de las 70 semanas proféticas o cualquier parte de la escatología bíblica, porque el propósito por el que fue dado la profecía no es para predecir solamente, sino para ser testigos de Dios cuando venga el cumplimiento y empiece a cumplirse. En otras palabras, nosotros no estamos ni para adivinar, ni para aventurarnos a decir qué va a pasar, pero estamos para decir esto está sucediendo, porque somos testigos del cumplimiento de la profecía. Su estudio, el de las 70 semanas, un estudio bíblico, nos va a librar de los desatinos que inevitablemente conducen a los falsos sistemas de la cronología profética y aquellos que siguen esos tipos de sistemas, tanto incluyendo la cronomanía, que es la fijación de fechas para la venida de Cristo, es una manía, como también las falsas escuelas de interpretación que se levantan incluso y que a veces van de la mano con el escepticismo.
y estas van a ser confrontadas por las propias profecías bíblicas. Así que el verdadero estudio profético realmente se trata de una investigación de los inescrutables consejos y profundas riquezas de la sabiduría divina. Eso queda claro cuando uno escucha al Señor a los dos caminantes de Maús en Lucas 24-27, donde les recorría todas las escrituras y les explicaba las cosas que iban a suceder con el Mesías, por ejemplo, ¿no? Pero también Romanos 11:33 nos dice que para eso se escribieron. Con todo, muchas congregaciones, iglesias, pastores, incluso gente de Dios, desprecian el estudio de la importancia práctica de las profecías bíblicas. Esta actitud de negligencia en el estudio profético ha hecho más daño al mundo, escuche bien esto, que toda la incredulidad de los mundanos o el paganismo que ha habido, pues la sal ha demostrado que ha perdido su sabor. Cuando nosotros mismos nos dedicamos a criticar las profecías bíblicas y lo que enseñan, entonces estamos dando un mal testimonio, estamos diciendo que no creemos en un Dios de milagros, porque una de las profecías son uno de los milagros más grandes. La apatía por el estudio de las profecías bíblicas, incluso por parte de aquellos que profesan creer en las escrituras, pero que niegan que esos son hechos que están sucediendo, es parte en contra de la inspiración de las escrituras, es cosa no poca seria, es cosa proverbial. Tal vez porque se piensa que el que duda merece más respeto y reverencia, y con esa mentalidad hacemos a un lado todo el sistema de fe. Esto está dando paso a dos líneas de apostasía. Primero, la de los incrédulos, y segunda, la de los religiosos que dicen creer en Dios. Lo comentaré en el próximo audio. Definitivamente lo escatológico choca contra todos los que se aferran, por un lado, al escepticismo religioso y por otro lado, a sus dogmas muertos que no tienen lugar para la profecía bíblica. Un cristianismo que niega la revelación o una forma de piedad que niega aquello que es el poder de la piedad, porque una cosa es negar la piedad y otra cosa es negar el poder de la piedad, están influenciados por el modernismo incrédulo en los milagros, como el tema de la profecía, que es algo milagroso también. Para la alta crítica liberal, solo claro rápidamente, me estoy refiriendo a lo profético en el sentido como algunos lo están usando, sino me estoy refiriendo a la profecía bíblica, es decir, a la escatología bíblica. Pero para la alta crítica liberal, utilizada ilegítimamente por eruditos que han decidido eliminar a Dios de la Biblia, los milagros tienen que ser eliminados para lograr ese objetivo. Y la profecía, como dije anteriormente, es el mayor de todos los milagros. Incluso milagro que delante de nuestros ojos podemos corroborar. En el caso de la mayor parte de las escrituras mesiánicas de tipo oráculos o proféticos, han sido atacados ligeramente, de pasada, simplemente basado en negación. Pero las profecías del estadista Daniel constituía una dificultad para los escépticos por sus precisiones matemáticas, cronológicas e históricas, que no les permite situarse al lector como juez, sino simplemente como un testigo de los acontecimientos que delante de sus ojos ellos pueden atestiguar. Bueno, por ejemplo, podrían descartar el contenido literario de Isaías 53 y decir, ¿sabe qué? Esto no sucedió, esto no va a suceder, eso no es real. Pero el incrédulo no puede hacer nada con las visiones de Daniel el profeta expatriado, en especial con la profecía mesiánica de las 70 semanas. El libro permanece como un testigo de Dios. ¿Por qué razón? Porque tendrías que negar toda la historia que se va cumpliendo detrás de la pronunciación de esa profecía. Y tiene que ser para ellos, los incrédulos tienen que ser, por lo tanto, silenciado. No importa por qué medios, limpios o sucios, tenemos que silenciar a Daniel. Y hay tan solo un método para conseguirlo, porque no puedes negar la veracidad de la historia en el cumplimiento. Entonces, los conspiradores se impusieron a la tarea de demostrar que fue escrito
ese libro después de los sucesos que predice. Solamente que cuando se habla de la predicción del Mesías, no lo puedes ubicar a más tiempo, porque podrías ubicarlo en el 200, en el 160, en el 130, pero todavía sigue pendiente cómo es que está hablando también de la aparición del Mesías y de otros sucesos que iban a pasar del Imperio Romano. Entonces, en el Antiguo Testamento se menciona a Daniel en una sola ocasión, pero la influencia de su libro es totalmente evidente casi en todas partes, porque se menciona a este profeta como uno de los profetas que son del exilio, pero con una revelación más amplia de los profetas preexílicos. Son pocos los libros cuya autoridad divina quedan tan plenamente establecida por el testimonio del Nuevo Testamento, y en particular por nuestro mismo Señor Jesucristo, como el del libro de Daniel, porque él se refirió incluso a Daniel como profeta, y por boca del Señor Jesucristo es mencionado como profeta, y por lo tanto negar a Daniel es negar al mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque está el testimonio de Cristo diciendo que es profeta, y quien diga lo contrario tendrá que rebatirle a Cristo mismo. Entonces, no tenemos solamente la verificación personal y el testimonio del Espíritu Santo, como es el caso de los creyentes, ¿no? Sino que además tenemos miriadas de testigos externos e independientes, historiadores seculares que van corroborando lo que Daniel dice. Ningún cristiano, desde luego, ignorará el testimonio del Espíritu Santo, pero recordemos que la cuestión aquí en Daniel es una cuestión de hechos históricos que sucedieron, y no puedes negar hechos históricos, a menos que ya de plano no tengas esa excusa, sin escrúpulos. Acepto desde luego este hecho, porque acepto el registro como la escritura inspirada de Dios, una revelación autorizada y verdadera que procede del cielo, pero al mismo tiempo lo acepto porque es el testimonio de la historia. Ahí está avalándonos toda la historia delante de nuestros ojos, la historia de historiadores seculares y también de los mismos arqueólogos, los descubrimientos. Entonces, el pensar que hay un Dios que nos hizo, pero que no es capaz de comunicarse con nosotros o de revelarnos el futuro, es algo totalmente irracional. Pero esto no puede pasarle a quien no haya nacido de nuevo por el Espíritu, algo que no puede lograrse por el mero convencimiento de evidencias externas, sino por la experiencia de la fe. Y eso lo demuestran las Escrituras. La última revisión de este material que estoy presentando, volví a leer un clásico obligado para quien quiera profundizar en el tema sobre las 70 semanas. La obra se llama El Príncipe que ha de venir, alguno ya lo he compartido en el grupo. Es un libro viejo, publicado por primera vez en inglés en 1882, y su autor es el abogado e investigador Sir Robert Anderson, un hombre extraordinario nacido en Inglaterra en 1841, casi cerca de la época de Darby, solamente estamos hablando unos 10 años, de trasfondo presbiteriano, y fallecido en 1918, antes de las guerras mundiales, antes de la formación del Estado de Israel, falleció, y antes de la situación actual que se está viviendo en Medio Oriente. Anderson vivió y escribió en una época en que el mundo teológico estaba embriagado con el vino que llenaba el cáliz de la alta crítica y que era ávidamente ingerido por los racionalistas europeos, incluidos los escritores y los teólogos. Las fechas de esta obra va acorde, las que usa Anderson, con la de Sexto Julio Africano, que es el padre de los cronólogos cristianos, según cita el profesor S.R. Driver en su introducción a la literatura del Antiguo Testamento. Solo que Anderson aplica esa cronología al esquema de las 70 semanas y demuestra cómo coincide. Su obra, la mencionada, demostró su actualidad con la llegada de las guerras mundiales. Él ya había fallecido, pero llegaron las guerras mundiales, la guerra mundial de la primera, que es de 1914 a 1918, con 10 millones de muertos, y la segunda guerra mundial, 1939 a 1945, de 6 años y un día, con
40 millones de muertos y más aún con la restauración del moderno Estado de Israel en 1948. Por lo tanto, cobra actualidad, pero después de eso, todo lo que se ha venido desarrollando. Se trata entonces de un trabajo eminente conservador y de interpretación consecuente, de seriedad por sus fuentes bibliográficas y de profunda exégesis. Ojalá que pueda servir este material que les presento, las 70 semanas proféticas de Daniel, escrita por un servidor. Lord Bacon escribió: las profecías divinas tienen cumplimiento inicial y germinal a lo largo de muchas épocas, aunque su cumbre o plenitud pueda pertenecer a una época determinada. Eso es muy importante porque cuando seguimos ese mismo principio de que las profecías pueden ir cumpliéndose parcialmente y que al final van a tener un cumplimiento total, esto es algo muy importante. Hay ciertos números en las escrituras incluso que se usan de manera simbólica. La forma de deducir esos simbolismos es comparando los casos en los que se emplea. No es una gematría mística, sino una gematría bíblica. En algunos casos su significado es tan evidente que no hay una mínima posibilidad de error, pero en otros casos no hay tanta certeza. Vuelvo a reiterar, no es gematría mística, sino usos bíblicos. Con todo, se debe tener equilibrio cuando se habla de números para no caer en simbolismos extremos e incluso en algunos casos hasta en herejías. Pero en esta ocasión yo le voy a invitar a que observemos el caso de los números, el 7 y el 70, relacionados aquí con nuestro estudio. Primero comencemos con el número 7. El griego es hepta, quiere decir 7. Se corresponde al hebreo sheva, relacionado con Suba, que significa abundante, pleno o plenitud, como en Ruth 4:15. No se usa entre Hechos y Judas, más que en Romanos 11:4, donde se habla de heptakiskilioi, 7000, y en Hebreos 11:30 y en 2 de Pedro 2:5. Usa una traducción idiomática al castellano, pero que él dice literalmente Noé el octavo. Nada más que nosotros decimos el séptimo, ¿no? De aquí del 8. Su uso más frecuente es en Apocalipsis, donde el enfrentamiento entre el bien y el mal llega a su clímax. Y ahí se le menciona más de 50 veces al número 7 en Apocalipsis. El 7 en general habla de integridad espiritual, aunque ocasionalmente también se usa en sentido negativo. Es la suma, el 7 es la suma de 3 más 4. 3 es el número de la manifestación divina y 4 el número de la creación, de lo creado. En otras palabras, es la creación proclamando a su creador. Aquí podemos ver el número 7. Está asociado con las palabras cumplimiento y algo que se ha completado o un ciclo determinado en Génesis 2 al 3. Enoc es séptimo desde Adán y Moisés es séptimo desde Abraham. Es interesante porque 7 pares de cada uno limpio de animales se han tenido en el arca según Génesis 7:2. Hay 7 bendiciones para Abraham, Génesis 2 al 3, y para el pueblo de Israel también 7, según Éxodo 6 al 8. Es el menor, el 7, es el menor número indivisible y es el más alto dentro de la decena. Hay 7 días dentro de una semana, siendo cada día séptimo para descanso. Cada año séptimo descanso de la tierra y cada 7 veces 7 la introducción del año de jubileo. Es el número, el 7, el número de la creación, pues quedó finalizada para el séptimo día, introduciendo el reposo de Dios. Es sagrado, pues es el número del sábado. El leproso debía ser rociado 7 veces, Levítico 14:7. Había 7 fiestas y algunas se prolongaban hasta 7 días. La fiesta de los tabernáculos en el Antiguo Testamento se completaba después de 7 días, Levítico 23:34. Balac mandó construir 7 altares con 7 becerros y 7 carneros con sacrificios idolátricos, Números 23:29. 7 veces Jehová mandó rodear la
ciudad de Jericó. Y el séptimo día, el pueblo de Dios, precedido de 7 sacerdotes que llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero, se dio 7 vueltas. Jueces 6. En el libro de Jueces, 7 cosas débiles se usaron para confundir a los poderosos, expresando la perfección espiritual de la obra divina de liberación, que fueron los siguientes. Número 1, un hombre zurdo. Número 2, una quijada de bueyes. Número 3, una mujer. Número 4, una estaca de tienda. Número 5, un pedazo de rueda de molino. Número 6, cántaros y trompeta. Y número 7, una quijada de asno. Se habla de los 7 hijos de Isaí y también de los 7 hijos de Saúl. Ya hay 7 espíritus inmundos, más verdadera culminación del mal en Mateo 12:45 y Marcos 16:9. La medida perfecta del perdón es 70 veces 7. Para el liderazgo, la iglesia escogió 7 varones de buen testimonio. Dios destruyó 7 naciones en Canaán y había 7 lámparas en el candelero de oro, según Números 8:2, Zacarías 4:2. La sangre era rociada delante del Señor 7 veces, Levítico 4:6. La fiesta de la Pascua se guarda 7 días, 1 Corintios 5:7-8. Hay 7 espíritus delante del trono de Dios, Apocalipsis 1:4. El perdón debe ser otorgado 70 veces 7, hemos mencionado. Y en Apocalipsis también se menciona 7 candeleros, 7 estrellas, 7 ángeles, 7 espíritus, junto con 7 sellos que cierran y protegen firmemente el libro, y 7 plagas postreras en las que se consuma la ira de Dios. 7 son las cartas a las iglesias que aparecen en Apocalipsis y que aportan una visión completa de la historia de la iglesia. En Apocalipsis encontramos 7 iglesias, todas las formas de iglesias, 7. Sentencia de la iglesia se han completado a través de un libro de 7 sellos, en los juicios sobre el mundo, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Al contar desde el hombre adámico, ha habido unos 6 milenios en la tierra. El 7º milenio verá el gobierno de Cristo en la tierra y la historia completa de la tierra en 7,000 años. Pasemos pues al número 70. Muy bien, estamos hablando de las 70 semanas proféticas y lo primero que estamos tratando es el número 70. 70, el número 7, acuérdense que es plenitud, pero el número 70 significa todo el mundo gentil representado en plenitud, desde luego. Es el múltiplo de 7 por 10. Este comentario que di anteriormente del mundo gentil lo vamos a seguir explicando un poquito más adelante. Miren, hay 70 miembros de la familia de Jacob, Génesis 46:27, 70 ancianos de Israel, Éxodo 24:1. También encontramos que el exilio, más que nada la servidumbre, iba a ser de 70 años. Se enviaron 70 discípulos a predicar de 2 en 2, Lucas 10:1. El perdón es dado 70 veces 7 en Mateo 18:21, hemos comentado anteriormente. 70 naciones son las mencionadas en Génesis 9:19. Esto es algo muy importante. De los 90 nietos de Noé, son 71 nombres, pero uno es una persona y no una nación, en este caso Nimrod, ¿verdad? En total son 70 que representan prácticamente a todas las naciones. 70 bueyes se sacrificaban en la fiesta de Sucot. Se suman todos los becerros mencionados en números 29, 1, 17, 20, 23, 26, 29, 31. Y el becerro del versículo 36 es aparte, pues será cuando estén las 2 casas ya reunidas, la casa de Israel o de Efraín, de José, y la casa de Judá. Porque la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas son la fiesta de las naciones, y por eso es el número de bueyes que representa el amor de Dios por las 70 naciones. Prácticamente en esa fiesta se sacrificaba un buey por cada nación. Es una fiesta representativa, Levítico 23 y Deuteronomio 16. Pero las naciones han hecho resoluciones en contra de Israel, cumpliéndose lo que se dice de que Israel no sería
contado entre las naciones, como Números 23:9. Israel se ha quedado solo en este momento. Hagamos un recuento de ello desde su restauración. Cuando hablo de restauración, estamos hablando desde 1947. La resolución de 181 en 1947 dividió Jerusalén en un estado judío y otro estado palestino, o sea, la antigua Jerusalén o la vieja Jerusalén y la nueva Jerusalén, o la Jerusalén moderna, que prácticamente está dividida en la ciudad. En 1967, la ONU dio una resolución que se llama la 242, tras la Guerra de los 6 días, que prácticamente se dio para recuperar Jerusalén, el muro de los lamentos o Koten, que dice: no puede Israel tomar esta tierra, no le corresponde. Eso dice la resolución 242. Qué interesante, ¿eh? Y en 1973, la guerra de Yom Kippur, tras ella, la ONU lanzó la resolución 338, que dice: no le pertenece el Golán a Israel. El 28 de diciembre de 2016 hubo otra resolución, que es la 2334. Dijo la ONU: no le pertenece a Israel el Kotel o Muro de los Lamentos, ni el Monte del Templo. Es una resolución fuerte, 2016. El 15 de enero de 2017 se reunieron en París, Francia, 70 naciones. Interesante, sus líderes, y el 16 fue la asamblea oficial con el propósito, según, de poner paz en Medio Oriente. ¿En qué consiste la paz en Medio Oriente? En desarmar a Israel. O sea, con ese paz en Medio Oriente es una clave, ¿eh? Quiere decir, desarmen a Israel, quítenle toda su defensa, por así decir. En el año 5777 judío, que es 2017 en el calendario gentil, un año clave en las profecías bíblicas, curiosamente contiene 3 7. Ellos prepararon policías para proteger el Israel, proteger al Mesías, no nuestro Mesías Jesús, sino su Mesías, que ellos están esperando para su llegada. Ya están en espera de ese Mesías. Acuérdense, en 1947 se votó para que Israel fuera Estado. En 1948 revivió, fue restaurado el Estado de Israel. Para el 2017 prácticamente son 70 años, 70 aniversario de la votación para ser el Estado de Israel. Pero 2018, en el calendario gentil, se cumplen 70 años de su restauración. En este año prácticamente estamos en el año número 70 desde su restauración. Está corriendo el año número 70 de su restauración. Una generación en general más o menos son 70 años. Y Mateo 24:34 se dice: no pasará esta generación. Según entienden algunos escatólogos, no pasará esta generación. En este tiempo, precisamente, es de vital importancia conocer cómo se relaciona este hecho de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, la cual merece la pena estudiar. Dios siempre responde a la oración, y respondió a la de Daniel al mostrarle la visión que tenía para su pueblo en el capítulo 9. Gabriel había aparecido a Daniel alrededor del 13 años atrás y le había ayudado a comprender la visión del carnero y el macho cabrío de Daniel 8:17. Ya no era el joven de 21 años de las primeras visiones. En esta ocasión, cuando se le revela a Gabriel, Daniel ya tenía 84 años de edad. Gabriel se le aparece nuevamente esa ocasión a Daniel a las 3 de la tarde, hora de la oración, del año 538 a.C., para responder a la pregunta: ¿cuál será el futuro de la nación de Israel después de la servidumbre, o después de las desolaciones? Por ello entendemos que las 70 semanas se trata de una profecía no para la iglesia, sino para Israel. De él encontramos muchas actitudes dignas de imitar de Daniel, que es el estudio, la oración, la confesión, que son los medios por el cual Dios revela sus secretos a sus siervos. Salmo 25:14. De estos sobresale su actitud hacia las profecías.
consultó incluso el Pentateuco, a Jeremías, a Ezequiel, a los Salmos, entre otros, para hacer su cronología. Además, es conocido Daniel como el más íntegro y muy amado. Entonces vamos a analizar ciertos detalles importantes de Daniel capítulo 9 del 1 al 27 a partir ya de mañana. Saludos.